El rock and roll como tal tiene sus orígenes entre 1920 y 1940. En los orígenes del rock and roll existía una combinación de elementos como el blues, el boogie, el woogie, el jazz y el rhythm. El rock and roll también estaba influenciado por géneros tradicionales como el hillbilly, la música folk de Irlanda, la música gospel y la música country. Se dice que el término del rock and roll se coló en la música espiritual en el siglo XIX, pero con un significado religioso, y que fue grabado por primera vez en un soporte fonográfico en 1916. ¡Oh my God! Hubo una gran explosión entre 1954 y 1960. De repente Elvis, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard y otros estaban tocando el rock and roll perfectamente desarrollado, como si hubiese surgido de la nada. Y es así que durante la década de los 50 el rock se populariza a gran escala en los Estados Unidos y Occidente gracias a estos artistas. El éxito sería tal que en Detroit, Estados Unidos, el rock y el rhythm and blues iniciarían un camino conjunto, del cual emergería en la década siguiente un solista y famoso bailarín que todos conocemos, Michael Jackson, quien luego, después de tiempo, sería considerado hasta la fecha el rey del pop. Luego de todo esto, en los años 60 inicia la invasión británica, cuyos primeros agentes fueron los Beatles, los Rolling Stones, The Animals, The Who, entre otros artistas más. Poco después de esto ocurriría una verdadera explosión de variantes del rock, nutridas por el movimiento contracultural y el espíritu hippie de la época, como actualmente conocemos sus distintas versiones del rock o de este género tan increíble que todos conocemos. Ya pasándonos a la década de los 70s, empezaron a aparecer bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple o Queen, que tomaron elementos de otros géneros musicales como la ópera o el soul para dar nacimiento a numerosos estilos de rock, como actualmente conocemos, que son los melódicos, artísticos, veloces o ruidosos. Ahora, yéndonos un poco más allá, aparecieron los famosos años 90, en donde hubo una nueva aparición de géneros, entre ellos el grunge, el Britpop. También apareció lo que es el rock industrial. Este género tomaba sonidos de fábricas o factorías y que luego darían pie a la música electrónica que hoy actualmente conocemos. Luego de esto, bandas legendarias como Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, Radiohead, Oasis, Blur, entre otras, hicieron su entrada en el panorama de los famosos años 1990. Y hasta aquí te contamos la historia del rock and roll. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte en nuestro canal de YouTube.